Avinu Malkeinu, Adonai Yahweh, el Elión, el Shaddai. Te bendecimos, Padre. Te honramos, nos postramos delante de ti, bendito Creador, y te expresamos, Padre, nuestro amor. Te amamos, bendito Creador. Tú lo eres todo para nosotros. Tú eres maravilloso, eres bueno, eres compasivo, eres el Todopoderoso, eres omnipresente. Tú creaste todo cuanto existe, te pertenece, tú eres el amo, tú eres el que gobierna este mundo, Padre, y ante ti nos postramos, y ante ti, Padre, nos inclinamos en reverencia, en adoración, porque tú eres el Gibor, porque tú eres el Rey, porque tú eres, Padre, nuestro Creador, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Tú eres el Kadosh de Israel, tú eres, Padre, el sublime, excelso, y tú eres, Padre, nuestro único Elohim. Gracias, amado Creador, por esta oportunidad hermosa que nos das de congregarnos en este día de Shabbat, en este día, Padre, que tú bendijiste y que tú declaraste Kadosh desde la creación misma. Padre, que seamos edificados por ti, que tú nos reveles tu Torah en esta tarde, que tú, Padre, nos eleves espiritualmente para poder entender, para poder comprender, para poder, Padre, recibir la enseñanza que tienes para nosotros en este día de Shabbat. Bendice a todo tu pueblo Israel, todos los que están en la Medinat Israel, y a tu pueblo que está esparcido, Padre, sobre toda la ancha faz de la tierra. Bendice, Padre, las diferentes sinagogas, las Kehilot y todas las casas donde tu pueblo se congrega y donde se reúne para recibir de ti el alimento espiritual, la instrucción, la enseñanza, la edificación y la guía, bendito Creador. Pedimos, Padre, que tú sanes todas nuestras enfermedades, que tú sanes a los enfermos de tu pueblo Israel y a las enfermas de tu pueblo, que tú envíes sobre ellos Refuah Shelema, Rafaeno, Avinu Malkeinu, Adonai, Yahweh Sebaot, Rafaeno. Sánanos, bendito Padre, te lo suplicamos, amado Creador. Bendice a esa parejita que el día de mañana estará bajo la jupá, contrayendo y entrando en ese pacto matrimonial, Padre bendito. A Lina y a Manuel, esta pareja que ha decidido, Padre, debajo de la jupá unirse en el matrimonio. Te rogamos, Padre, tu bendición para ellos. Felicidad, gozo, abundancia de bienes, prosperidad, amor, comprensión, ternura y cariño sea, Padre, sobre ellos durante todos los días de su existencia, Padre, y que sean muy felices, bendito Creador, que tu bendición esté sobre ellos y sobre todo tu pueblo Israel, bendito Padre. Alabanzas a ti, Padre. Te rogamos también, amado Creador, que tú seas obrando la sanidad en tu hija Brigitte y en tu hija Beatriz. Bendícelos, bendícelas con sanidad, amado Creador. Envía sobre sus vidas Refuah Shelema, te lo pedimos, Yahweh Rafa, y también sobre la salud de mi madre y sobre la salud de todos los enfermos, bendito Creador. Te lo suplicamos, amado Padre, en el nombre poderoso de nuestro amado Salvador, nuestro amado Redentor, Yeshua HaMashiach, con la unción de tu Ruach HaKodesh y con acción de gracias, bendito Padre. Amén, ve amén. Vamos a bendecir nuestra Torah. Barhut et Yahweh HaMevorach. Todos decimos Baruch Yahweh Hamborach Leolam Vaed. Baruch Ata Yahweh Eloheinu Melech Haolam
Asher bahar banu mikol ha'amin venatan lanu et torato Baruch ata Yahweh noten hatorah. Bendito, bendigan a Yahweh quien es bendito. Bendito es Yahweh quien es bendito por siempre jamás. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim y Rey del universo, que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha entregado su Torah. Bendito eres tú, Yahweh, donador de la Torah. Y todos decimos amén. Amén. Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom. Hoy es nuestra tercera semana de la Parashá Lech Lechá. Con el estudio de hoy terminamos la Parashá número 3 de la Torah, la Parashá Lech Lechá. Y vamos a leer entonces en el Sefer Bereshit, en el libro de Bereshit, vamos a leer en el capítulo Perek Yud Zain, capítulo 17, empezando en el verso 1, en el Pasuk Aleph, y terminamos en el Pasuk Yud Dalet. Vamos del verso 1 al verso 14. Le voy a pedir al favor a Benjamin que por favor nos ayude con la lectura en castellano de estos Pesukim. Hamisheh Hunshe Torah, Sefer Bereshit, Parashat Lech Lechá, Bereshit Perek Yud Zain, Pasuk Aleph. Aquí a mi lado izquierdo, Benjamin. Capítulo 17 del libro de Bereshit, Génesis, capítulo 17. Vamos a empezar en el Pasuk 1. Pasuk 1. Perfecto. Bueno, listo. Vayehi Abraham ben Tishim Shana Vetesha Shanin Vayira Adonai el Abraham Vayomer Elai Ani el Shaddai Ithalech Lefanai Veheye Tamim. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Yahweh y le dijo: Yo soy el Elohim el Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto. Beata, perdón, me alcanza el yat, la manito para la lectura. Y debe estar, ¿no está dentro o por allá afuera? Un segundito. Ve'etna briti beinai ubeinecha ve'arbe otcha binmot meot. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Vayipol Abraham al panaiv vaidaber ito Elohim lemor. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Elohim habló con él diciendo: Ani hinne briti itach vechayita leab hamon goyin. He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Velo yikare ot et shimcha Abraham vechaya shimcha Abraham ki ab hamon goyin netatija.
Y no se llamará más tu nombre Abram, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. והפרתי אותך בנמות מאוד ונתתיך לגויים ומלכים ממך יצאו. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. והקימותי את בריתי ביני ובינך ובין זרעך אחריך לדורותן לברית עולם לחיות לך לאלוהים ולזרעך אחריך. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Elohim y el de tu descendencia después de ti. ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך את כל ארץ כנען להחוצת עולם והייתי להם לאלוהים. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Elohim de ellos. ויאמר אלוהים אל אברהם ואתה את בריתי תשמור אתה וזרעך אחריך לדורותם. Y dijo de nuevo Elohim a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. סוד בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם ובין זרעך אחריך חמול לכם, אנמול לכם כל שכר. Y este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. ונמלתם את בשר ארלתכם וחיה לאות בריתי ביני וביניכם. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. ובין שמונת ימים ינמול לכם כל שכר לדורותיכם יליד בית ומקנת כסף מכל בן נכר אשר לא מזרעך הוא. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. ינמול יליד ביתך ומקנת כספך וחיית בריתי בבשרכם לברית עולם. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. וערל שכר אשר לא ינמול את בשר ערלתו ונכרתה הנפש חכיב מענמיה את בריתי אפר. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Amén. Toda Benjamín. ברוך אתה יהוה אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו את תורתו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו ברוך אתה יהוה נותן התורה. Todos decimos amén. Bendito eres tú, Yahweh, Elohim nuestro y Rey del universo, que nos ha entregado su Torah, una Torah de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, donador de la Torah. Amén. Hoy vamos a leer también nuestra Haftarah, que está en el capítulo de Isayahu. ¿Me permite, por favor? Vamos a leer nuestra Haftarah. También la Torah, Benjamín, por favor.
Yeshayahu, Isaías, desde el capítulo 40, verso 27 al capítulo 41, verso 16. Haftará, porción de los profetas, Lech Lecha, Yeshayahu, Isaías, capítulo 40, verso 27. Perakmen, Pasuf, Kafsain. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está oculto del Eterno y mi juicio ha sido ignorado por mi Elohim. ¿Acaso no sabes? ¿Acaso no has escuchado? El Elohim eterno es el Eterno, el Yahweh, creador de los extremos de la tierra, que no se cansa ni se fatiga, cuyo discernimiento es insondable. Él da fuerza al cansado y aumenta el vigor al impotente. Los adolescentes se cansarán y se fatigarán, y los jóvenes tropezarán y caerán. Los que ponen su esperanza en el Eterno renovarán su fuerza. Les brotarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, marcharán y no se fatigarán. Capítulo 41. Perek Men Aleph. Permanezcan en silencio para escuchar. A mí, oh islas, y que los estados renuevan su poder, que entonces se aproximen y hablen, y juntos nos acercaremos al juicio. Quien despertó a un hombre del oriente, que a cada paso suyo proclamaba rectitud, que entregó naciones ante él, hizo que pudiera someter a reyes, que entregó ante su espada como polvo, como paja desmenuzada ante su arco. Los persiguió, pasó en Shalom por senderos que sus pies no habían andado. ¿Quién hizo y logró esto? Aquel que llamó a las generaciones desde el principio. Yo, el Eterno, soy el primero y con los postreros, yo seré el mismo. Las islas vieron y tuvieron miedo. Los extremos de la tierra se estremecieron, se acercaron y vinieron. Cada hombre a su prójimo ayuda, y a su hermano dirá, sé fuerte. El carpintero alienta al herrero, y el que alisa con el martillo alienta al que golpea desde el inicio. Él dirá de la soldadura, es buena, y la afianzará con clavos para que no vacile. Pero tú, Israel, eres mi siervo, Jacob, a quien yo escogí, la simiente de Abraham, quien me amó, aquel a quien yo fortalecí desde los extremos de la tierra, y a quien llamé de entre sus nobles, a quien dije, tú eres mi siervo, te he escogido y no te rechazaré. No temas, pues, yo estoy contigo, no desfallezcas, pues, yo soy tu Elohim, te daré ánimos, también te ayudaré y apoyaré con mi justa diestra. Ciertamente serán avergonzados y humillados todos los que se han enojado contra ti, serán como nada y perecerán. Los hombres que disputen contigo, los buscaréis y no los hallaréis. Los hombres que luchan contra ti serán como nada, y como inexistentes serán los hombres que te hacen la guerra. Pues yo soy Yahweh tu Elohim, que agarra tu diestra, aquel que te dice, no temas, yo soy tu ayuda. No temas, gusano de Jacob, gente de Israel, yo soy tu ayuda, afirmó el Eterno, y tu Redentor, el Kadosh de Israel. Y aquí que te he convertido en trillo filoso, nuevo con dientes agudos, trillarás montañas y las molerás, y convertirás las colinas en tamo. Los veldarás y el viento se los llevará, el ventarrón los dispersará, pero tú te regocijarás en el Eterno, te glorificarás en el Kadosh de Israel. Y todos decimos, amén.
Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bien, entonces, ¿está bien el sonido ahí o está bajito? ¿Muy bajito? Para hoy tenemos nuestra última semana del ciclo trienal de la Parashá Lech Lecha. Parashá Lech Lecha. Vamos a empezar nuestro estudio en el capítulo 15 de Bereshit, en el Pasuk Aleph, verso 1. Y dice nuestra Sagrada Torah: Ahar ha-devarim ha-elle haya devar Adonai el Abram ba-mahase lemor al tira Abram anoji magen lach sejarja arbe meot. Después de estos acontecimientos vino la palabra del Eterno, palabra de Yahweh, a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa es muy grande. En esta Parashá Lech Lecha vemos que el Creador se revela a Abraham Avinu con el nombre Yahweh, Yud-Hei Vav-Hei. Y luego en el capítulo 14 encontramos por primera vez el nombre El Elión, Yahweh el Elión, Yahweh Elohim Altísimo, Elohim Altísimo. En el capítulo 15 se nos revela o aparece por primera vez la expresión Dabar Yahweh. Capítulo 15 aparece por primera vez la expresión o la manifestación del Eterno como la Dabar Yahweh. En el capítulo 16 encontramos por primera vez también la expresión Malach de Yahweh, el Malach de Yahweh, el mensajero del Eterno. En el capítulo 17 encontramos también por primera vez el nombre El Shaddai, el Todopoderoso. Y en nuestra Haftarah hemos leído que otro nombre para el Creador es Kadosh de Israel, el sagrado, el consagrado, el apartado de Israel. Entonces tenemos que el Creador se manifiesta a través de varias maneras y con varios nombres. Elohim, que representa el atributo de justicia; Yud-Hei Vav-Hei, que representa el atributo de compasión, de bondad. También el nombre El Elión, que significa Elohim Altísimo, ya van 3. Luego aquí en el capítulo 15, Dabar Yahweh, la palabra, la Dabar de Yahweh, van 4. En el capítulo 16, Malach de Yahweh, el mensajero, el ángel mensajero del Eterno. En el capítulo 17, El Shaddai. Y en nuestra Haftarah, Kadosh de Israel. En este estudio no voy a hablar de lo que casi ya todos conocemos, acerca de
lo que pasó con Agar, con Sarai, con Abraham, con Ismael, y tampoco voy a hablar mucho de el pacto de Brit Milá, sino que me voy a centrar en estudiar son los nombres, las manifestaciones, los nombres. ¿Por qué razón la Torá cambia? Porque normalmente cuando la Torá nos enseña que el Creador se dirige a un ser humano, casi siempre le empieza la Torá a decirnos Vaidaber, Vaidaber, y habló Yahweh. Vaidaber Yahweh le Noach, y habló Yahweh a Noach para decirle. Y casi siempre esa es la manera como nos dice la Torá que el Creador habla con el ser humano, diciéndole Vaidaber o diciéndole Amar. Vaidaber el Abraham, y habló el Eterno a Abraham, y así sucesivamente viene durante los primeros 14 capítulos de Bereshit. Los primeros 14 capítulos de Bereshit. Pero aquí en el capítulo 15 hay un cambio. En el capítulo 15 encontramos que dice la Torá Ahar Hadevarim Ha'elle, después de los sucesos, los estos, Hayá Devar Adonai el Abraham, vino la palabra de Yahweh a Abraham. Hayá Devar Yahweh el Abraham. Si nos fijamos bien en sus estudios, ahí hay un símbolo que es una makef, que une la palabra Dabar y la palabra Yahweh, significando así que esas dos expresiones van unidas en esa misma oración. Hay una unión, un vínculo entre esas dos expresiones que hace que la makef, esa rayita que aparece allí, una en una misma idea estas dos palabras. ¿Quién es la Dabar? Después de estos acontecimientos vino Dabar de Yahweh. ¿Quién es la Dabar de Yahweh? La Dabar. Pues tenemos que ir al Brit Hadacha. Tenemos que ir al primer verso del Sefer, del libro de Yohanan, del libro de Juan. En el libro de Juan 1:1 está escrito Bereshit haya hadavar ve hadavar haya et ha Elohim ve Elohim haya hadavar. Esto es lo que dice Yohanan 1:1 en hebreo. Bereshit haya hadavar ve hadavar haya et ha Elohim ve Elohim haya hadavar. En el principio era la palabra, y la palabra era con Elohim, y la palabra es Elohim. Yohanan, Juan 1:1. Entonces, sabiendo quién es Dabar, quién es la Dabar, que la Dabar estaba con Elohim, que en el principio era la palabra, en el principio Bereshit haya hadavar, era la palabra, Hadavar haya et ha Elohim, y la palabra era con Elohim. Ve Elohim haya hadavar, y la palabra era Elohim. Sabiendo quién es la Dabar, sabemos que la Dabar es Yeshua HaMashiach. Entonces podemos entender quién fue el que vino ante Abraham en visión. Cuando dice la escritura vino la Dabar de Yahweh a Abraham en visión, el que vino es evidentemente Yeshua HaMashiach, quien es llamado en el Brit Hadacha Dabar. Dabar. Esta es la primera vez en la Torá que aparece esta expresión, Dabar Yahweh, palabra de Yahweh. No obstante, la vamos a encontrar muchísimas veces en todo el Tanaj. Vamos a ver solamente algunos ejemplos. Está escrito en Melahim Aleph, primer libro de Reyes, capítulo 6, versos 11 al 13. Y vino palabra de Yahweh, Dabar Yahweh, a Shlomo,
a Salomón diciendo, con relación a esta casa que tú edificas, el Beit Hamikdash, con relación a esta casa, a este templo que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos. La Dabar de Yahweh le dice a Shlomo que si anduvieres en mis estatutos, los preceptos Juquín, aquí nos enseña que pertenecen a la Dabar de Yahweh, es decir, al Mashiach. Yeshua está diciendo, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandatos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella, es decir, en el templo, en la casa, en el Bet Hamikdash, en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Melahim Aleph, primer libro de Reyes, capítulo 6, versos 11 al 13. Cuando nosotros leemos estos pasuquín de una manera rápida, a veces pasamos por alto muchas cosas importantísimas. En primer lugar, el que habla con Shlomo es la Dabar de Yahweh. Y vino Dabar Yahweh, y vino la palabra del Eterno. La palabra del Eterno vino a Shlomo y le dice, con relación a esta casa, a este Heijal, a este Bet Hamikdash que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos, los preceptos Juquim, ¿de quién son? Todos decimos, son de Yahweh, Él los estableció. Pero aquí encontramos que también son de quién, del que es llamado Dabar Yahweh, el que es llamado la palabra de Yahweh, es decir, el Mashiach mismo. Mis decretos, mis mandatos, mis estatutos, mis mandatos, si andan en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra, es decir, lo que había prometido a David tu padre, y yo, la Dabar del Eterno, habitaré en esta casa, en medio de los hijos de Israel, y no dejaré, dice la Dabar de Yahweh, no dejaré a mi pueblo Israel. Bueno, entonces vamos entendiendo, ¿cierto? ¿Cuál es la autoridad? ¿Cómo es que habla? ¿Cómo se expresa? La Dabar de Yahweh se expresa con la misma autoridad del Eterno, porque obviamente son uno y el mismo. Veamos este otro pasuk. Melahim Aleph, primer libro de Reyes, capítulo 21, versos 28 al 29. Entonces vino Dabar Yahweh, palabra de Yahweh, a Eliyahu HaTishbi, el Tisbita, diciendo, ¿no has visto cómo Ahab se ha humillado delante de mí? ¿No has visto cómo Ahab, le dice la Dabar a Eliyahu, ¿no has visto cómo se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. No traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Entonces aquí nuevamente nos dice el Tanaj que Ahab, cuando se humilló delante del Eterno, se estaba humillando a su vez ante el que es llamado Dabar Yahweh. Y es la Dabar del Eterno el que promete que no traerá el mal en sus días, por cuanto se ha humillado delante de su presencia, sino que traerá el mal sobre su casa en los días de el que les sucederá en el trono, en los días de su hijo. En Isaías, Yeshayahu, Isaías 1:10, encontramos una forma muy propia del idioma hebreo, que es el paralelismo hebreo, la comparación de dos frases para que no suene redundante lo que el profeta o lo que el creador nos quiere enseñar, para que no suene redundante. Entonces, en el Sefer del Naví,
En el libro del profeta Yeshayahu, Isaías 1:10 leemos: príncipes de Sedom o príncipes de Sodoma, oíd la davar de Yahweh. Oíd la davar de Yahweh. Este es una exhortación que el Eterno hace a través del profeta para que los líderes del pueblo de Israel, que aquí por su corrupción son comparados a los príncipes de Sodoma, y el pueblo de Israel también es comparado al pueblo de Gomorra por su corrupción y su maldad en los días del profeta Yeshayahu. Entonces el Eterno los reprende y les dice: príncipes de Sodoma, a los líderes del pueblo de Israel, oíd la palabra del Eterno, escuchad la Torá de nuestro Elohim, pueblo de Amorá, pueblo de Gomorra. Si nos fijamos bien, entonces Torá de nuestro Elohim es un sinónimo a la expresión palabra de Yahweh. El Mashiach, que es la palabra de Yahweh, también es la Torá viviente. Al escuchar su palabra es como si estuviéramos oyendo la Torá de nuestro Creador. Exactamente lo mismo. Ahora miremos otro pasuk en el libro de el Naví Yirmiyahu, Jeremías 1, versos 4 al 7. Al profeta Yirmiyahu vino palabra de Yahweh. Dice la escritura: vino palabra de Yahweh a mí, es decir, al Naví Yirmiyahu, diciendo: antes que te formase, en el vientre te conocí. La palabra de Yahweh le está diciendo que él fue el que formó al profeta Yirmiyahu. Antes que te formase, en el vientre te conocí, y antes que nacieses te consagré, te di por Naví, es decir, profeta, a las naciones. Ante esas palabras, el Naví dice: y yo dije: Adonai Yahweh, mi amo Yahweh, Adonai, he aquí no sé hablar, porque muchacho soy. Y me dijo Yahweh: no digas, soy un muchacho, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Si nos fijamos bien en estos pesukim que hemos leído, el primero que inicia el diálogo con el Naví, ¿quién es? Davar Yahweh, palabra de Yahweh. ¿Sí? Es Mashiach, el primero que viene y le habla y le dice: antes que te formase, en el vientre te conocí, y antes que nacieses te consagré, te aparté Kadosh, te di por Naví a las naciones. Esas son las palabras de aquel que es en el Tanakh llamado Davar Yahweh. Pero el profeta le responde y le dice: Adonai Yahweh. ¿Por qué el profeta le llama Adonai Yahweh a lo que la Torá y a lo que el Tanakh llama Davar Yahweh? Porque son uno y el mismo. Son uno y el mismo. Adonai Yahweh. Y aquí no sé hablar, porque muchacho soy. Y el profeta dice: y me dijo Yahweh. Entonces tenemos aquí Davar Yahweh, Adonai Yahweh y Yahweh. Tres manifestaciones, tres formas de como se le llama al Creador. Y esto nos enseña
que ellos son uno y el mismo. La Dabar de Yahweh, Adonai Yahweh y el Eterno, tal como lo podemos deducir de estos pesuquín que estamos leyendo. Ahora vamos a leer en el capítulo 14 los versos 12 al 14 del Sefer del Naví Yehezkel, del libro del profeta Ezequiel. Y allí se nos dice lo siguiente, dice el profeta Yehezkel: vino a mí Davar Yahweh, vino a mí la palabra de Yahweh, la palabra del Eterno, diciendo: hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, cuando la tierra pecare contra mí, contra la Dabar del Eterno, rebelándose perfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del alimento, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noaj, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Adonai Yahweh. Entonces encontramos nuevamente que el primero que empieza a decirnos las cosas es la Dabar de Yahweh, y al final dice que esto lo dice Adonai Yahweh, es decir, son uno y el mismo. Ahora miremos otro pasuk también en el mismo Sefer, en el mismo libro del Naví Yehezkel, en el capítulo 36, Perek Lamed Vav, los pasukim 16 al 21, versos 16 al 21. Y leemos. Una pregunta, David. Correcto. Ellos lo recibían. Es decir, Mashiach hablaba con ellos. Y a ellos les fue dada la Dabar, les fue dada la palabra del Eterno, para que ellos a su vez la comunicaran al pueblo en general, la transmitieran al pueblo. Y el pueblo tenía que reconocer, tenía que discernir que esas palabras venían directamente del Creador del universo, era palabra que venía del Eterno, era la reprensión para ellos, era el llamado de atención, era la exhortación que el Creador les estaba dando directamente, tanto a los reyes como a los Kohanim, como a los demás profetas y al pueblo en general. Pero muchas veces esa palabra de exhortación no era bien recibida por el pueblo, que debido a su iniquidad y a su pecado no querían aceptar el castigo del Eterno, sino que rechazaban esa palabra y solamente querían escuchar palabras halagüeñas, es decir, palabras que les hablaran cosas bonitas, como lo que sucede hoy día en muchas partes, donde solamente les prometen abundancia, riqueza, dinero, prosperidad, pero no quieren recibir palabra de exhortación, no quieren recibir llamado de atención. Y exactamente pasa lo mismo con los profetas. Recibían el mensaje, del Eterno y lo transmitían al pueblo. Recibían ese mensaje, lo escuchaban ese mensaje para transmitirlo al pueblo. En ese momento había una elevación espiritual tan grande que la persona recibía ese mensaje ya fuera en visión o en sueño o en revelación, y lo transmitía al pueblo en sí. Eran instrumentos escogidos
para dar a conocer la palabra del bendito, para dar a conocer el mensaje. Instrumentos escogidos. Entonces, Yehezkel, Sefer del Naví, libro del profeta Ezequiel, capítulo 36, verso 16. Vino a mí palabra de Yahweh, dice el profeta nuevamente. Vino a mí palabra de Yahweh diciendo: Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras, y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Los esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras. Conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones donde fueron, profanaron mi sagrado nombre, diciéndose de ellos: estos son pueblo del Eterno, y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi sagrado nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto di a la casa de Israel: así ha dicho Adonai Yahweh, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi sagrado nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Aquí nuevamente encontramos que en este mensaje, la dabar del Eterno dice: derramé mi ira, dice: los esparcí por las naciones, los juzgué, y siente dolor por su sagrado nombre. Cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi sagrado nombre, diciendo de ellos: estos son pueblo de Yahweh. Estos son pueblo de Yahweh. Ahora vamos al Sefer Tehilim. Vamos a mirar en el Tehilá, Salmo 33, verso 4. Nos enseña el Sefer Tehilim: porque recta es la palabra de Yahweh. Recta es la obra de Yahweh, y toda su obra, todo lo que la dabar hace, todo lo que hace la dabar de Yahweh, toda su obra es hecha con fidelidad. En hebreo la palabra es emuná, se ha traducido como fidelidad. Salmo 33, 4. Y en el 33, 6, en el Salmo 33, 6 dice: por la palabra de Yahweh, por la palabra del Eterno, por la palabra de Yahweh fueron hechos los cielos, los Shamaín y todo su ejército, por el Ruach, por el aliento de su boca, por el aliento de su boca. Tehilín, Salmo 33, 6. Ahora veamos el siguiente pasuk. Está en primer libro de Crónicas, Dibrei Hayamin Aleph, primer libro de Crónicas, capítulo 22, versos 7 al 10. Leemos así: y dijo David a Shlomo, dijo David Hamelech, el rey David, a su hijo Shlomo, Salomón: hijo mío, en mi corazón tuve el edificar casa, templo, Bet Hamikdash, al nombre de Yahweh mi Elohim. Mas vino a mí palabra de Yahweh diciendo: he aquí te nacerá un hijo. Escuchemos bien, miremos bien lo que la palabra le dice a David: he aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de reposo, porque yo le daré descanso de todos sus enemigos en derredor. Por tanto su nombre será Shlomo. Y yo daré shalom, yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días, durante todo el tiempo del reinado de Shlomo. Él edificará casa a mi nombre,
la Dabar de Yahweh le está diciendo, Él será el que edificará casa a mi nombre, y Él me será a mí por hijo. La Dabar de Yahweh le está diciendo, Él me será a mí por hijo, y yo, la Dabar del Eterno, le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino Israel para siempre. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Que el que le dice a David que el que le va a construir el templo para que en él habite la Dabar del Eterno es Shlomo, y que él será a mí por hijo, a la Dabar, a mí por hijo, a la Dabar. Y yo, la Dabar del Eterno, yo le seré por padre. Yo le seré por padre. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Habíamos leído muchas veces estos pesukim, estos versos, pero no nos habíamos detenido a mirar que evidentemente el que habla, el que establece, el que ordena, el que declara es la Dabar del Eterno en estos pesukim. Volviendo a Bereshit 15:1, dice Hayá Debar Yahweh el Abraham ba Mahasé. Esto significa vino la palabra de Yahweh a Abraham en visión. Mahasé significa en visión. El vocablo Mahasé deriva de la raíz Hasá, que significa mirar fijamente, contemplar, mirar, tener una visión. Tener una visión. Mahasé. Entonces, ¿qué podemos discernir de esto? Hayá Debar Adonai el Abraham be Mahasé. Vino la palabra del Eterno a Abraham en visión. Es decir, que Abraham miró fijamente, que Abraham contempló, que Abraham miró, que Abraham tuvo una visión. ¿De quién? De la Dabar del Eterno. Es decir, son cosas supremamente espirituales. ¿Qué vio Abraham? Mire, Abraham tuvo el privilegio de ver al Eterno en diferentes manifestaciones. En diferentes manifestaciones. Y en una de esas manifestaciones fue esta, Dabar Elohim, Dabar Yahweh. Una de esas manifestaciones. Él vio la Dabar. Él vio la Dabar. La Dabar se le manifestó a Abraham en visión. Y la palabra visión sencillamente significa que usted ve algo, está observando algo. Eso es visión. Usted ve algo, usted está observando algo. El Naví Yehezquiel en el capítulo 1 también nos describe una visión. Es una descripción de una visión. En la parashá que comenzaremos con la ayuda del bendito del próximo Shabbat se llama Parashat Vayera. Vayera. Y Vayera significa y vio, y se le reveló. Se le reveló el Eterno a Abraham en el encinar de Mamre al tercer día de su Brit Milá. ¿Y qué sigue diciendo? Y vio Abraham tres hombres. Y cuando los vio, salió corriendo y se postró y se dirige a ellos diciéndoles Adonai. Y ahorita vamos a hablar qué significa Adonai. Y estos varones, Anashim, varones, son también llamados Malachim, mensajeros o ángeles. Ángeles que toman forma humana,
forma humana. Y uno de ellos, después de que comen de los alimentos que les ofrece Abraham, uno de ellos se queda teniendo un diálogo con Abraham. Y los otros dos siguen su camino rumbo a Sedom. Y ese que se queda en el diálogo con Abraham, cuando Abraham empieza a interceder por las 4 ciudades de la llanura, a ese le llama Adonai. Y la Torah nos dice que ese Adonai es Yahweh. Y la Torah dice que cuando terminaron ese diálogo, el Eterno subió, ascendió, subió de hablar con Abraham. Esto es tremendo. Y hoy día usted no va a encontrar explicaciones de rabinos hablando de esto. No lo va a encontrar. Se refieren a otras cosas, comentan otras cosas, pero no se centran en decir quién es la Dabar, ¿sí? A explicar esto de la Dabar, a explicar esto, por qué aparece por primera vez en esta sidra Adonai, Yahweh, por qué aparece en esta sidra el Elión, qué significa, cuál es la incumbencia de esos nombres. ¿Por qué el Eterno se manifiesta como el Shaddai ante Abraham? Estos nombres, ¿qué significan? ¿Por qué aparecen por primera vez en la Torah en esta sidra, Lech Lecha? ¿Ya? ¿Qué significa esto de Vayerá, de que apareció, de que vio? ¿Vio? ¿Qué fue lo que vio? ¿Una voz se puede ver? ¿Una imagen se puede ver? Claro, se puede ver, ¿cierto? Se puede contemplar algo que los ojos ven, que no es solamente algo imaginario. El Creador se reveló muchas veces a los profetas durante el sueño. Estaban durmiendo y Él les habló. Pero aquí Abraham no está durmiendo, está completamente despierto, ¿sí? Está despierto, ¿sí? Y la escritura, la Torah nos dice, ¿sí? Y vino la Dabar del Eterno a Abraham en visión, Mahasé, en visión. O sea que Abraham vio al que es llamado Dabar de Yahweh. Y por eso Mashiach dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Benjamín. El libro de Colosenses, por él fueron hechos todas las cosas y en él subsisten, dice Rab Shaul en el libro de los Colosenses. Él era el principio. Vamos a leerlo. Gracias, Benjamín. Rab Shaul en el libro a los Colosenses, o en la carta a los Colosenses, nos dice lo siguiente. Capítulo 1, verso 15. Él, el Mashiach, es la imagen del Elohim invisible. La imagen del Elohim invisible. Es decir, hay una manifestación de Elohim que podemos ver y no morir. Podemos ver y no morir en el acto. Esa manifestación es Mashiach, ¿sí? Esa es la manifestación del Eterno. Dice Colosenses 1:15, Él, el Mashiach, Yeshua, es la imagen del Elohim invisible. De hecho está escrito, ahorita lo vamos a leer en Shemot, capítulo 33. Dice el Eterno, le dice a Moshe Rabeno, no puedes ver mi rostro y vivir. No puedes ver mi rostro y vivir. ¿Ya? Pero hubo personas que vieron
manifestaciones del Eterno y no murieron en el acto. Esas manifestaciones del Eterno era Mashiach allí con ellos, una revelación de Mashiach, ¿sí? Y cuando se ve a Mashiach, la persona no muere, porque está escrito que Él es la imagen del Elohim invisible, ¿sí? La imagen del Elohim invisible, es decir, se manifiesta el Creador a través de Mashiach para que el que recibe la visión no muera, como fue el caso de Gideón, como fue el caso de Abraham, como fue el caso de Agar, ¿sí? Tuvieron visión, conversaron, hablaron, dialogaron y no murieron, porque vieron a Mashiach, la imagen del Elohim invisible, la imagen visible, tangible de aquel que vive en luz inaccesible. Entonces, Mashiach, ¿qué es? Mashiach es el dínamo, es el transformador de energía que hace que cuando nosotros toquemos un cable descubierto de 110 voltios no fallezcamos electrocutados. Es corriente, ¿cierto? La corriente que pasa por el transformador sigue siendo corriente. Claro, tocamos esa corriente, son 110 voltios, no morimos electrocutados. Pero si tocamos la misma corriente antes de que llegue al transformador, esa corriente, ¿qué pasa? Nos electrocuta. Con Mashiach es ese dínamo, ese transformador que permite que toquemos un cable de 110 voltios y sigamos con vida. Es corriente, sino a 110 voltios, es corriente. La otra es corriente también, pero está un voltaje demasiado fuerte que al tocarla, entonces ahí sí somos electrocutados. Colosenses 1:15, Él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los Shamaín y las que hay en la Eretz, en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y todas las cosas en Él subsisten. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Por la palabra del Eterno fueron hechos los cielos y todo su ejército, y por el Ruach, por el aliento de su boca, y todo su ejército por el aliento de su boca. Gracias, Benjamín. Entonces, la palabra del Eterno que se le manifestó en visión a Abraham le dice: no temas, Al-Tirá, no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, yo soy un escudo para ti. Al-Tirá, Abraham, Anoji Magen Lach, Anoji Magen Lach, yo soy escudo para ti, yo soy un escudo para ti. La palabra del bendito Yeshua mismo consuela y fortalece a Abraham para que no sintiera temor de posibles venganzas de la confederación de los 4 reyes a quienes derrotó. Es así que él le promete ser un escudo protector para su fiel siervo Abraham. Seguramente, después de haber vencido a esta confederación de 4 reyes, de haberlos derrotado, de haberlos vencido, de haber recuperado a todos los cautivos, de haber recuperado todas las riquezas que por derecho propio pasaron a pertenecer a Abraham, seguramente después de esto él sintió algún temor,
seguramente pensaría, van a juntar más ejército, se van a levantar contra mí, van a tomar venganza. De pronto esto causó cierta preocupación en Abraham. Entonces la palabra del Eterno le dice: no temas, no temas, Abraham, Anoji Magen Lach, yo soy escudo para ti, yo soy tu protector, yo soy el que te defiende, yo te defenderé, yo te protegeré, yo soy tu escudo, ¿sí? Yo me encargo de proteger tu vida, no temas, yo soy un escudo para ti. La dabar del Eterno, el que le promete, el que le asegura ser escudo, Maguen. Y por eso cantábamos, ¿cierto? Israel, Israel, Betach ba Yahweh, Ezran u Maginan hu. Él es tu ayuda y tu escudo. Ezran u Maginan hu. Él es tu escudo, tu ayuda y tu escudo. Israel, Israel, confía en el Eterno. Él es tu ayudador y Él es tu escudo. Confía en el Eterno, pero realmente aquí nos dice que es la dabar del Eterno la que le prometió a Abraham ser su escudo, ser su protector. Maguen, protector, escudo para Abraham. También está escrito Devarim 33:29. Dichoso tú, oh Israel, dichoso tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por el Eterno, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Y también está escrito en Shmuel Bet, segundo libro de Samuel: en cuanto a Elohim, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Yahweh. Escudo es a todos los que en él esperan. Segundo libro de Samuel, capítulo 22, verso 31.